Anaximandro. La pregunta era si, ¿cómo nos va una vez que pensamos el Aperon, si puede ser inmanente o si puede ser trascendente? ¿Cómo les fue con eso? Profe, yo diría que es inmanente por más o menos como guiándome con la pregunta que le había hecho en una de las clases de los de la mecánica de Newton. Entonces, yo diría que sería algo parecido, digamos, como que, vamos a ver, explicativamente es como cerrado, digámoslo así, como que llegamos a ese punto, pero no es algo como, no sé, como más allá, como, sí, o sea, como que sí veo esta explicación como cerrada, como tautológica, no Ya. sé. Eh, ah, ¿Qué les parece esa explicación? Yo en lo personal diría que no es ninguno de los dos, no es ni Ajá. trascendente ni inmanente, porque no tiene límites. Y es como lo inmanente, digamos, yo lo veo así como un círculo que está dentro, y trascendente es que está afuera, en este caso el círculo, pero como no tiene límites y no hay fronteras, así que no es ni inmanente ni trascendente. Ya. O sea, no aplica. No, bueno, yo quiero una tercera opción, no sé si existe, pero me parece que esta es. Sí, ahí el problema es que con la inmanencia y la trascendencia, el problema es que aplica más bien el principio de tercero excluso, porque no habría algo que sea como así como encabalgado, como es medio trascendente o es medio inmanente, o sea, no hay lo que es trascendente no le puede coquetear a la inmanencia y viceversa, si algo es meramente inmanente no puede medio qué sé yo, de pronto se le olvidó y, sí, uy, hoy me olvidé y hoy me vine trascendente, ¿verdad? Entonces, sí, ahí no hay punto intermedio. Este es uno de los ejemplos a donde el principio, el tercero excluso, funciona a cabalidad, ¿verdad? Este, y bueno, Luis, me decanto por la explicación de Sebastián. Efectivamente, la categoría de inmanencia y trascendencia en el Aperon es muy problemática. ¿Por qué? Porque aquí estamos en uno de esos casos, donde una categoría, obviamente nada más, quiero decir algo antes de decir las razones por las cuales pienso de esa manera. Obviamente, la pregunta era la más tramposa que se podía hacer a propósito de esto, ¿verdad? Este, y el asunto es este. Este es uno de los casos donde la categoría mediante la cual explicamos algo, una categoría, o sea, un concepto mediante el cual tratamos de referirnos a alguna cosa, en este caso evidencia que las categorías no pueden captar o no pueden explicar, no podrían explicar lo que están, aquello que se están comprometiendo a explicar, ¿verdad? En ese sentido, el Aperon, si lo dejamos zanjado y decimos, sí, parece ser que es trascendente. El problema es que ahí situamos, como decía Sebastián, un límite. Y una vez que establecemos el límite, ubicamos al Aperon en uno de los dos lados del límite. Y eso lo que quiere decir entonces es que lo estamos determinando, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estamos tratando de explicar un concepto que es de suyo, muy abstracto, con categorías que no están agotando ni siquiera el concepto que estamos tratando de explicar. Y por supuesto, aquí hay otra trampa posible. Creo que fue Marco. ¿Es Marco el que es de ciencias políticas? ¿Está Marco por ahí? No, profe, no, No no soy. vino. No vino. Marco, en la semana pasada lo que nos decía era que en algún momento él decía que le parecía que era como muy tramposa la explicación. Bueno, puede que en este caso, vamos, yo no lo llamaría tramposo, quebrando un asta por la explicación, digamos. Yo no lo llamaría tramposo en el sentido de que el ánimo no es hacer la trampa, sino yo lo llamaría una manera limitada de explicar.
parece ser en ese caso que el Apeiron tiene limitaciones explicativas como principio y las categorías con las cuales nosotros pensamos las cosas también tienen limitaciones al respecto, por ejemplo, de algo como el Apeiron. Y veo la mano levantada de Dante. Sí, a propósito de la discusión me surge una duda. Si caracterizar o predicar algo de algo lo limita. Digamos, caracterizar sí es limitar, ¿no? Sí, ahora, ahí hay que también tener mucho cuidado de ver cuál es el alcance de la caracterización. Vamos a ver, porque si yo digo que algo es de una determinada manera, entonces lo que estoy diciendo es, bueno, me parece entonces que lo que conozco de esa cosa me permite predicar de esa cosa que es así. Sin embargo, puede que lo que esté siendo limitado sea solamente el concepto con el que yo lo estoy explicando. Y que eso ni de suyo, o sea, le agote lo que la realidad es. En ese sentido, recordemos que el compromiso era que lo epistemológico y lo ontológico fueran de la mano. Pero si lo epistemológico es insuficiente, eso no dice nada del ontológico. Lo único que dice es que lo epistemológico realmente no está siendo suficiente para abarcar lo que está tratando de decir. Ya, o sea, en ese sentido hay que ver a dónde está, a dónde está, primero, a dónde existe una inadecuación. Y segundo, obviamente, en tanto que los conceptos siempre son modelos explicativos de la realidad, aquí lo que tenemos que aplicar es siempre el criterio de que si la realidad y el concepto no calzan, y nos estamos dando cuenta de eso, en principio de lo que habría que dudar es del concepto también, ¿verdad? O sea, porque hay gente que su explicación le gusta tanto que si la realidad no se apega a su concepto, entonces lo que dice, bueno, hay mala suerte en realidad. ¿Ya? O sea, yo me quedo con el concepto y usted ve a ver qué hace. Y yo creo que más bien aquí lo ontológico prima sobre lo epistemológico, obviamente. Siendo que lo ontológico, como punto de partida, podemos definirlo como algo más rico, más complejo y que sobrepasa a lo epistemológico, digamos. En algún momento hablábamos de si efectivamente podemos agotar con conceptos lo que la realidad es. Bueno, dependiendo las teorías, obviamente, hay teorías que son optimistas al respecto de eso. Aristóteles diría que sí podemos conocer, que tenemos dificultades para hacerlo, pero que sí podemos conocer realmente lo que las cosas son. Kant en ese sentido es modesto, tal vez en una de las pocas cosas que puede ser modesto, digamos. Kant en ese sentido lo que dice es, nosotros nos quedamos solamente con lo que nuestras representaciones de las cosas pueden darnos como información de las cosas, pero lo que son las cosas en sí, a eso no le llegamos. En el caso de Anaximandro es obvio, ¿verdad? Por lo que ustedes vieron de las noticias y de los fragmentos, es obvio que no había en Anaximandro una reflexión a propósito de lo que estamos discutiendo aquí, ¿verdad? Obviamente, Anaximandro, esto no fue una pregunta que se hizo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que habría que hacer es ver la pregunta nada más como un medio de evidenciar limitaciones, ya sea explicativas, ya sea conceptuales, de lo que estamos viendo. Y es parte, digamos, de pasar por estos autores. No sé si, bueno, tal Sí, vez profe, como la pregunta. yo tuve, bueno, dificultades porque esos conceptos como que me cuesta agarrarlos y jugarlos operacionalmente con lógica y razón, porque de hecho me recuerda bastante al Dao y hay un cuento chino que siento que se aplica a esto, pero es acerca del Dao y es como que un estudiante llega y le pregunta al maestro qué es el Dao y el maestro le responde, bueno, entonces el que está contando el cuento dice que ninguno de los dos sabe qué es el Dao. Entonces, como así me siento con esa Perón, siento que la manera de comprenderlo es más contemplativa que operacional y lógica, y entonces, o sea, no sé, es difícil. Sí, vamos a ver, por definición, el API no puede generar un contenido, o sea, no se gaste, ¿ya? O sea, no siga intentando reducirlo a un contenido conceptualizable, porque en el momento en que usted tenga algo
delimitado por, o algo que quepa dentro de los límites de un concepto, vamos, en ese momento sabremos que en el mejor de los casos sirve de manera muy lejana para referirse al Aperon, pero ni por asomo lo agota, ¿ya? Por eso es que incluso cuando Anaximandro dice que es eterno, que es inmortal y todo esto, lo que tenemos que ver es como que es como las referencias más, entre más generales además mejor, ¿verdad? Entre más generales, porque se comprometen menos con una explicación específica, ¿verdad? Y con el Aperon eso es lo que pasa. Dante. Pero entonces el Aperon es. Existe, sí, tiene que existir. Es tal vez de las pocas cosas de las que podríamos afirmar de él, ¿verdad? Sí, porque es que lo pienso también en contraparte con el del no ser, no se habla, ¿verdad? Entonces, pero ahí ya estamos hablando de un no ente, pero me queda la duda si el Aperon, o sea, si el Aperon sí sería un ente. Sí. Bueno, Ujú. ok, suave. Ahí hay que frenar Una otra vez. trampilla. Ahí hay otro freno. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener cuidado con que si el ente o si lo ente lo vamos a entender como cosa, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, el Eriúgena, Juan de un Scoto Eriúgena, por ejemplo, un autor patrístico, ¿ya? Él se deshace también en explicaciones a propósito de la divinidad para poder explicar a Dios como existente, a Dios como primera causa, a Dios como generador de todas las cosas, pero además a Dios como trascendente. Entonces, el Eriúgena también trata de explicar a la naturaleza divina como una naturaleza que no se identifica con la naturaleza de las cosas, para que no sea una cosa más. Porque si es una cosa más, entonces me lo traigo a la inmanencia, que eso es algo, por ejemplo, que ahorita con el Aperon uno como que tiene ese cuidado, ¿verdad? Si me lo traigo a la inmanencia, entonces empieza a ser una de las cosas que quiero explicar. Como pasaba, digámoslo así, en la comparación que hacíamos en la clase pasada entre el agua de Tales y el Aperon de Anaximandro. Entonces, Y tendría una el, característica productora. El Aperon generaría. eh, sí, o sea, sí, pero el punto es el punto es este. De repente, el Aperon simplemente lo que hace es introducir el proceso, digamos, no es activamente productor, no es que se preocupa, digo entre comillas, digamos, porque efectivamente las cosas sean, sino que en existiendo el Aperon, entonces se genera la posibilidad de la existencia de las demás cosas, ¿verdad? Es una referencia súper vaga y por supuesto que tiene muchas limitaciones, especialmente desde como nosotros pensamos este tipo de causalidades y cosas por el estilo. Algo similar pasa con el motor aristotélico. El motor aristotélico mueve sin efectivamente mover, digamos. Pero eso lo vamos a ver dentro de unas clases. Bien, espero que no me odien demasiado por la pregunta tramposa. Nada más es simplemente para que vean posibilidades de la discusión con Anaximandro y con esta gente. Bueno, está bien.